¿Quieres experimentar la misericordia de Dios? ¿Quieres abrazar, sentir el amor de Dios? Busca el sacramento de la reconciliación. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tiene mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, segundo domingo de Pascua, o también de la Divina Misericordia. Hoy celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Quiero compartir con ustedes la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Solo me quiero detener en este pasaje. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Queridos hermanos, por manos de los apóstoles, que son los obispos, los sucesores, por manos del ministerio de Dios a través del ministerio sacerdotal, del ministerio sagrado del sacerdocio de Dios, Dios dice en su palabra, en Hebreos capítulo 5, que Él llama a hombres, escúchenlo bien, pecadores, no santos. Nos llama a la santidad. Dios llama a los más pecadores. ¿Por qué llamó Dios al Padre Gabriel al ministerio sacerdotal? Por ser tan pecador, así de sencillo. Dios llama a los hombres para hacerlos santos, pero de una manera extraordinaria. Me fascina cuando dice, por mano de los apóstoles, el Señor hace prodigios y maravillas. Hoy en día, cuando miramos la expresión del apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis de la segunda lectura que hoy hacemos mención, el apóstol dice que Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin.
Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo que resucitó. Ese Jesús histórico, ese Jesús que la historia vio que Él resucitó, sigue estando presente en medio de nosotros. Pero lo más extraordinario es que las manos de los escogidos, de los ungidos, de los elegidos de Dios, siguen haciendo, no las manos, sino el poder, la misericordia de Dios. Lo repito, hermanos, Dios sigue obrando prodigios, maravillas, signos milagrosos. Así literalmente lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Se sigue realizando estos prodigios, aunque el demonio quiera, pues, revelar nuestros pecados, vernos hacer en escándalo. Hermanos, yo quiero decirles algo. Cuando Dios me libre y libre a muchos sacerdotes, pero quizás algunos sacerdotes se han condenado. Bueno, y por qué no decir obispos, ¿verdad? Cuando han vivido su ministerio para sí mismos y no para la gloria de Dios ni para el pueblo de Dios, para el servicio de la salvación de las almas. Enseña una tradición que lo único que no se puede quemar de los sacerdotes, de los ungidos de Dios, son las manos. Hermanos, las manos del sacerdote, las manos del ungido de Dios, las manos del consagrado, siguen haciendo. Dios sigue obrando. Dios actúa a través de estas manos del sacerdote. Pero ¿qué está diciendo, Padre? Lo que primero sucede es a través de la imposición de manos, para que lo entiendan así, de levantar las manos sobre el pan y el vino. Muchos dicen, el Padre tomó vino. No, eso no es vino, eso no es pan, eso es el cuerpo, esa es la sangre de Jesús. Es el primer milagro. Por eso el demonio aleja a los católicos para que no vayan a misa, porque a través de la imposición de manos, a través de la oración, de la transustanciación, hermanos, ese pan deja de ser pan, ese vino deja de ser vino y se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ese es el mayor milagro que ocurre todos los días aquí en la Iglesia Católica, aquí en la iglesia. Cada vez que tú vas a la iglesia, cada vez que tú vas a la misa, ocurre ese milagro extraordinario. Se abren las compuertas del cielo y baja Dios a la tierra. Donde hay un sacerdote, donde hay un consagrado, donde hay un ungido de Dios, allí está la presencia de Dios. No imaginatoria, no visionaria por la visión mía que yo cierro los ojos y me imagino a Dios. No, es una realidad presente a través de las especies del pan y el vino. Y número 2, cuando el sacerdote se acerca a la persona a recibir la absolución de sus pecados, el sacerdote levanta la mano por el poder que Dios me ha conferido a través del ministerio sacerdotal. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección, te conceda el perdón de todos sus pecados. Extraordinario, cuando el sacerdote levanta las manos y pronuncia con sus labios estas palabras que la Santa Madre Iglesia nos invita cada vez que hay un arrepentido de sus pecados. Hermanos, siguen obrando milagros, prodigios y maravillas de parte de Dios para ti y para mí. Aún no más por qué decirlo, y no podemos negar esta realidad. Cuando la persona del sacerdote bendice, cuando la persona del sacerdote ora, cuando la persona del sacerdote da la bendición con sus manos ungidas y consagradas, hay poder de Dios, y en el poder de Dios se manifiestan milagros, maravillas para los que creemos, queridos hermanos. Quizás me esté escuchando algún hermano sacerdote, pero hermanos sacerdotes, Dios nos ha escogido, como dice la palabra del Señor, y nos ha hecho diferentes. Oh, ¿cómo así? ¿Los curas son diferentes? Nosotros tenemos una gracia especial de la unción de Dios para el bien de todas las almas. Maravillosa esta expresión de Dios a través de esta primera lectura. Quiero pasar al Evangelio, que también está hermosísimo, queridos hermanos.
San Juan capítulo 20. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Y dónde más experimentar la misericordia de Dios? Una de las 14 promesas de quienes oran la coronilla de la misericordia alcanzan el perdón de Dios. ¿Y cuándo? ¿En dónde se experimenta el perdón de Dios? El Señor Jesús sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo ustedes, ¿a quienes? Los apóstoles, y a quienes ustedes les perdonen los pecados. ¿Quiénes? Los apóstoles. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Pero ¿cómo es posible que un hombre venga a decir que tiene poder para perdonar pecados? ¿Quién dice esto? ¿En dónde lo dice? Lo dice la Sagrada Escritura. Lo dijo Jesús. Es palabra de Dios. Y si lo dijo Dios, así debe realizarse y practicarse, como dice en el libro del Apocalipsis. Él es el principio y el fin, el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Jesús sigue renovando. Esa palabra sigue presente en estos tiempos de la historia de la iglesia. Queridos hermanos, esta expresión de fe es para aquellos, esta promesa es para los que acuden al sacramento de la confesión. Recordamos lo que dice el Señor en San Mateo: yo no he venido a acabar la ley, he venido a perfeccionarla. En el Antiguo Testamento la persona se acercaba. Estoy hablándoles de Levítico capítulo 5. La persona se acercaba al sacerdote y presentaba un becerrito, un cordero, para que el sacerdote oficializara un sacrificio para poder recibir la expiación de los pecados. Y dice aquí en Levítico capítulo 5, versículo 16. Escúchelo con atención. Versículo 19. Si en la palabra de Dios, en la cita bíblica suya, solo aparece hasta el versículo 16, esa Biblia no es católica. En las Biblias católicas aparece hasta el versículo 19. ¿De dónde está hablando, padre, que me perdí? Tranquilo. Levítico capítulo 5, versículo 19. Cualquier pecado que sea confesado, Dios lo perdona. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misericordia de Dios. Dios perdona al que está arrepentido. Así de sencillo. Pero es que ustedes, los curas, ustedes son pecadores. Sí, lo dice Hebreos capítulo 5. Dios llama a ejercer este ministerio a hombres débiles. ¿Qué quiere decir hombres débiles? ¿Enfermos? No. Debilidad en el pecado. Y por ende el sacerdote debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios: el que confiesa sus pecados prosperará. Por eso, queridos hermanos, es necesario acudir al sacramento de la confesión. Escuchamos esta expresión del Evangelio: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Y la gente decía: bendito sea Dios, porque le ha dado poder a los hombres en la tierra para perdonar pecados. Padre, pero es que yo no he mirado que los apóstoles hayan dado la absolución de los pecados. Hermanos, Santiago capítulo 5. ¿Hay algún enfermo? Llamen al sacerdote para que ore por el enfermo. Impondrá las manos a los enfermos. Suceden dos cosas extraordinarias. La primera, los pecados son perdonados. Y segundo, si la oración es hecha con fe, quedará sano. El sacramento de la extrema unción o de la unción de los enfermos, o cuando dicen ya le van a dar los santos óleos a la vecina, al vecino, está sucediendo un milagro extraordinario. Esa persona se le invita al arrepentimiento de sus pecados, a reconocer a Jesús como Señor y dador de vida, y sus pecados son perdonados. Mucha gente se preocupa por la curación más que por la salvación, y en este acontecimiento de este pasaje bíblico ocurren dos milagros. Ante todo, el de la salvación, el perdonarse sus pecados, y segundo, esa confesión de fe. Si es divina voluntad de Dios, la persona se sana
y he visto el milagro de Dios. Soy testigo de las maravillas de Dios, de personas que en la UCI, queridos hermanos, los médicos quedan asombrados. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que vino el sacerdote, ungió a la persona, extendió las manos y Dios obró grandemente sobre esta persona. Hay poder en Jesús a través de los ministros consagrados. Así de sencillo, queridos hermanos. Padre, pero a mí no me convence. Otro versículo más que los apóstoles hayan dado la absolución de los pecados. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando San Pablo, había una mujer que tenía un espíritu inmundo. San Pablo la reprendió y dicen que esa persona que estaba poseída, perturbada por los demonios, golpeó a todos los que estaban en su alrededor, hasta dejándolos desnudos, dice la palabra del Señor. Pero lo más maravilloso es que dice que muchos de los que estaban viendo se convirtieron y confesaban sus pecados. ¿Ante quién? Ante San Pablo. Y esos pecados son perdonados. Incluso dice que quemaban los libros de brujería. Ahí lo dice en la palabra del Señor. Por ende, ¿quieres experimentar la misericordia de Dios? ¿Quieres abrazar, sentir el amor de Dios? Busca el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, y Dios nos perdona de los pecados, que estemos arrepentidos, que no queramos volver a pecar. Y ante todo, queridos hermanos, hoy Dios reprocha la incredulidad de Tomás, de Santo Tomás, y hasta no ver, no creer. Queridos hermanos, muchos se han muerto, muchos han fallecido, pero algunas expresiones, bendito sea Dios, que los que utilizamos las redes sociales para evangelizarnos y para evangelizar la fe ha ido acrecentándose más. Deja de escuchar tanta música mundana y tantas cosas que no sirven para la salvación. Busca palabra de Dios, busca el mensaje de Dios. Y hoy dice el Señor de esta manera, y me atrevo a decir en esta palabra así de sencillo, queridos hermanos: la misericordia de Dios se alcanza hasta el último momento. Busquemos predicaciones, busquemos enseñanzas de la palabra del Señor. Dejemos de ser incrédulos. Muchos que no creyeron se condenaron, porque lo hemos escuchado en enseñanzas de los escritos de los santos. No nos queda tanto tiempo para leer, pero hay narraciones de libros. Hay gentes que se han tomado el tiempo de leer los libros de los santos y han escrito que muchos por no creer se han condenado. Dios te libre a ti, Dios me libre a mí de llegar a condenarme por no creer. Otros están pagando en el purgatorio porque medio creían y medio dudaban, aunque a Dios no le gusta la tibieza. Estamos llamados a creer en el mensaje de Dios. Dios perdonó los pecados a la prostituta. Dios perdonó pecados a la adúltera. Dios perdonó pecados al que llevaban y allí abrieron un agujero para meter a aquel que llevaban, como dice la palabra del Señor, llevaban los enfermos en catres para que la sombra de Pedro los curara, en camillas. Queridos hermanos, esas mismas obras y maravillas las he visto. He visto enfermos sanarse para la gloria de Dios. He visto gentes que les han ocurrido prodigios, maravillas y milagros. Ahora mismo alabo y bendigo a Dios por todas las oportunidades que me dio por compartir al lado del Padre Darío Betancourt durante muchos años, viajando por Europa, en Estados Unidos, allí en Centroamérica, en Nicaragua y en Colombia, compartir cuando vino y compartió con nosotros. Me contaba: Gabriel, Dios sanó a tal niña, e incluso hasta resucitó a una persona. Queridos hermanos, esos testimonios, la fe viene por escuchar la palabra de Dios.
Dios sigue obrando. Te lo digo y con esto finalizo. El poder de Dios está presente en la iglesia y sigue obrando a través de sus ministros, los consagrados. Viva Cristo resucitado. Viva el poder de Dios en la iglesia a través de los ministros consagrados. Viva la infinita bondad, misericordia de Dios para con nosotros, los que le amamos y queremos la salvación. Que el Señor y la Virgen María les guarde y les bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.